exigiendo de que tengamos las bioferias para que el agricultor y el consumidor se encuentren y se pague un precio justo. Acá lo que realmente no hay un problema de productividad. Yo creo que hay un problema más bien de cuánto le vas a pagar al agricultor. Luis Golero, presidente del Consorcio Agroecológico Peruano, que se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Exitosa. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Me comentabas muchísimo sobre el tema del abono orgánico. A ver, hagamos otra vez un paseo mental por lo que estábamos viendo, lo que pasan los campesinos con el tema de la falta de la urea y la productividad del suelo. Y te decía fuera de micro que la preocupación de los campesinos es porque el abono orgánico no te da el mismo nivel de productividad que el fertilizante químico, en este caso la urea. Yo creo que en primer lugar tenemos que entender que para manejar la fertilidad del suelo necesitamos tener una estrategia integral. Nosotros no podemos reducir el manejo de la fertilidad del suelo solamente con los abonos sintéticos. Los abonos sintéticos son necesarios, pero creo que hemos generado una dependencia muy fuerte a estos abonos y eso ha hecho de que los agricultores sientan la necesidad de que ese insumo puede afectar a sus niveles de productividad. Pero siempre hemos tenido recursos. ¿Cómo podemos aprovechar los residuos agropecuarios enormes que producimos, produciendo abonos orgánicos, sólidos o líquidos, que ya existen en el mercado y que los agricultores exportadores, por ejemplo, lo usan masivamente para poder mejorar la calidad de sus productos? Pero ¿por qué teniendo suficiente cantidad de abono orgánico, Luis, y yo te reitero la pregunta, no ha sido un salvavidas en estos tiempos de crisis de fertilizantes por los altos precios en el mercado internacional? Yo creo que es un error del enfoque desde el inicio de esta crisis. No hemos enfocado bien. Hemos reducido nuestro mensaje para atender la necesidad de los agricultores solo a la urea. La urea solo no va a salvar la productividad. No nos olvidemos que todo ser vivo necesita 16 elementos esenciales y tenemos que abastecerlos todos para que tengamos una buena producción y una buena rentabilidad. Entonces hay un error de enfoque, de partida con respecto a este problema y eso lo hemos dicho desde el Consorcio Agroecológico, de la necesidad de que hagamos un enfoque mejor, digamos, amplio, donde apostemos otro conjunto de alternativas que están disponibles. Y creo que ha habido una resistencia y recién ahora el ministro ha lanzado esta idea de que va a hacer una estrategia integral. Pero Luis, hemos visto en otros escenarios, en otros momentos de esta crisis de fertilizantes por sus altos precios, al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros, a un anterior ministro de Agricultura, entregando sacos, toneladas de abono orgánico, de guano de isla. ¿Esto ha sido solamente un gesto político? ¿No se está dando de forma continua como se nos dijo que iba a hacer el gobierno para poder complementar? Ok, no hay suficiente fertilizante. Los campesinos no pueden acceder a los fertilizantes químicos, pero tenemos el guano de isla, tenemos el abono orgánico, aquí están los sacos. Eso mostraba el presidente incluso caminando sobre esos sacos. Así es. Yo creo que el recurso guano de isla que tenemos es valiosísimo, pero es insuficiente. No tenemos suficiente para poder abastecer a todos los agricultores. Por eso que esta estrategia del guano isla debería haber ido complementado del aprovechamiento de los recursos orgánicos que tenemos. Eso era el mensaje. Cuando hablas de recursos orgánicos, ¿te refieres a...? Por ejemplo, el estiércol de los animales. Ya. Por ejemplo, los residuos de la agroindustria, los residuos forestales, la diversidad de residuos que generamos, los residuos de los crianza de porcinos, la crianza de pollos. Son miles y miles de toneladas que muchas veces están amontonados causando problemas ambientales porque no se está transformando y lo poco que se transforma se está ofreciendo. Hay alrededor de 18 empresas nacionales que están produciendo y están ofertando este tipo de abonos orgánicos, tanto sólidos y líquidos. Fíjate, los abonos líquidos producidos a partir de residuos de pescado, de desechos de pescado, es un abono de primera calidad. ¿Y se produce acá en el Perú? Sí, lo producimos y lo producen emprendimientos pequeños que hay que fortalecerlos. Por ejemplo, en Piura y en Huacho, 3 empresas de mujeres están produciendo abono líquido a partir de residuos de pescado. Ese abono, por ejemplo, aplicado bajo sistema de riego es potente y mejora los niveles de crecimiento y desarrollo. ¿Y por qué no se le da tanta importancia? Ya. Yo creo que ahí hay un problema de los técnicos que están dentro del ministerio que no han sabido
recoger todas las alternativas posibles para poder enfrentar una crisis como esta. Claro, porque uno se interpreta con esa situación de la falta de fertilizantes que solamente la urea nitrogenada nos puede salvar de esa crisis. Así es, totalmente equivocado. Fíjate, existe una bacteria que se llama Azotobacter. Esa bacteria es prodigiosa. Fija el nitrógeno que está en el aire. En el aire que respiramos hay 78% es nitrógeno. Pero esta bacteria lo coge. Es una bacteria libre. En Argentina, en Brasil, tienen plantas que crían estas bacterias, lo multiplican masivamente y luego se echa a los campos agrícolas. Y así podemos fijar nitrógeno, por lo menos ayudar en un 30%. A ver, explícame un poco más. ¿El abono orgánico por sí solo es suficiente para poder garantizar una muy buena cosecha o necesita necesariamente de un componente químico adicional? En una estrategia de transición necesitan complementarse ambos, tanto los abonos orgánicos como los abonos sintéticos. Y eso genera una sinergia potente en lo que es el nivel de productividad. Y ha habido casos concretos. Ahora en el Valle Chillón un agricultor llegó a producir 40 toneladas de papa, duplicando la cantidad de estiércol que normalmente aplicaba y reduciendo al 50% la aplicación de los fertilizantes. ¡Qué maravilla! Y los él mismo químicos. está contando. Y además sus costos se mantuvieron bajo los mismos niveles de las campañas anteriores. Esas son las estrategias que tenemos que seguir. Lo que pasa es que si tú haces dependiente a un cultivo solamente con los abonos sintéticos, eso es un desastre, no es sostenible. ¿Por qué es un desastre? ¿Por qué? Porque generas una altísima dependencia, tus costos de producción son altos, porque la eficiencia de uso de los fertilizantes bajo esas condiciones es 30%. Eso quiere decir, de 100 kilogramos de fertilizante sintético que aplicas, solo 30 usa la planta y 70 se convierte en un factor de contaminación ambiental. Y esa contaminación ambiental tiene un costo que lamentablemente nadie lo paga. Y esas son las consecuencias de la inestabilidad de los ecosistemas que tenemos. Y si mezclas el abono orgánico con el abono químico, este fertilizante como la urea, ¿cuál es el nivel de productividad de este fertilizante? De acuerdo a los estudios y las investigaciones y los resultados prácticos, el mismo nivel. Son resultados competitivos, ¿no? Entonces, para todos los cultivos, maíz, hortalizas, tubérculos, todos responden eficientemente cuando hay una mezcla entre los abonos orgánicos y los abonos sintéticos. Para los colegas que conocen, digamos, ciencia del suelo, es que aumentamos la eficiencia de uso. De 30 sube a 60. Por ejemplo, cuando los abonos sintéticos se usa bajo sistema de riego, su eficiencia sube a 80, 90%. ¿No? Entonces, por esa razón, las empresas que tienen tecnología de sistema de fuerteriego han sido más eficientes, no han tenido problemas. A ver, para entenderte mejor, Luis, y que la gente lo entienda también y mucho más la gente del campo. El abono, el fertilizante como la urea, el químico, el sintético, si lo aplicas solo, tiene una utilidad del 30%. Así es. Si lo mezclas con el abono orgánico, tiene una productividad, una eficiencia del 60%. 60%, así es. En la absorción. Claro, te refieres a la absorción de la planta para que pueda tener mayor productividad. Claro. Y esto es lo que pasó en el Valle del Chillón. Eso es. No, y todos los que trabajan con esa metodología están teniendo esos resultados. Y todas las investigaciones que se han hecho han dado ese resultado. ¿Pero eso se está haciendo a raíz de esta crisis? No, eso se tiene, es un conocimiento. Por eso te decía al inicio, el gran problema que hemos tenido es que hemos generado dependencia extrema a los fertilizantes sintéticos. Y además, antes los fertilizantes sintéticos eran baratos. Imagínate, 65 soles. 65 soles, 10 sacos son 650 soles. Era barato, o sea, el agricultor despilfarraba ese fertilizante. Ahora no, ahora creo que ayer pregunté, está a 160 soles la urea. Ya está bajando. Ya está bajando. Pero sigue caro. Pero llegó a ser 300 soles, ¿no? 10 sacos son 3,000 soles. Ya esa es una barbaridad de dinero. Por esa razón es que creo que ahora esta situación, esta crisis, nos debería generar una oportunidad importante para generar todo un cambio tecnológico en el enfoque de cómo nosotros debemos manejar la fertilidad del suelo y la nutrición de la planta. Y eso es lo que estamos exigiendo nosotros como organizaciones de productores agroecológicos y de la sociedad civil, para decirle al ministro que este enfoque integral es importante
pero necesitamos medidas concretas y le estamos planteando de que aprueben también el bono orgánico para que los agricultores puedan acceder a la diversidad de abonos que existen en el mercado y que están allí ofertando. El bono orgánico, Sí. haces un símil con el fertibono Claro. para los fertilizantes, que Así va a es. comenzar a correr desde la quincena de septiembre. Y esto va a ser por varios meses. O sea, tú te estás refiriendo a que el gobierno también subsidie o entregue los abonos orgánicos, Y que lo promueva. que lo promueva, y o que financie económicamente a los campesinos Así es. para que puedan comprar Así es, abono orgánico. Así es, así es. ¿Por qué no hacerlo? Y además sale mucho más barato. Pero el gobierno dijo que ya van a entregar, anunciaron que van a comenzar a manejar muchísimo más el tema del abono orgánico. Sí, pero no lo han mencionado. Pero no hay una medida, no hay una resolución que diga cómo va a ser, así como el fertibono. Mientras no tengamos una resolución Ya. que diga cómo es el mecanismo de entrega de esos abonos, vamos a seguir pensando que es una gran idea, que es una gran iniciativa, pero que de allí necesitamos medidas concretas y eso es lo que estamos exigiendo a que el ministro de Agricultura viabilice una propuesta de esa naturaleza. Creo que lo que va a ganar es que vamos a mejorar la fertilidad natural de nuestros suelos. El suelo es un ser vivo como nosotros, necesita comer y la mejor comida para el suelo son los residuos orgánicos que hay que aplicarlos, hay que incorporarlos y así es como vamos a lograr la sostenibilidad y la producción de alimentos. Estoy leyendo un poco lo que dijo el 4 de septiembre el ministro Alencastre, el ministro de Agricultura, cuando menciona el tema del abono orgánico y él hace una referencia, por ejemplo, a la puesta en marcha de una estrategia integral de fertilización de cultivos que no solo comprende el uso de fertilizantes sintéticos, sino también la utilización intensiva de abonos orgánicos. Y solamente menciona, para ello, dentro de una estrategia integral de uso de fertilizantes, se contempla atender los requerimientos de la campaña agrícola con insumos orgánicos e inorgánicos. No dice más. O sea, no dice, este es el plan, este es el camino, este es el financiamiento, esa es la norma. No dice nada de eso, Claro. solamente dice la intención que se tiene. Así es. Y esa es la razón por qué nosotros hemos sacado este pronunciamiento para pedirle decisiones más concretas, específicas, que viabilicen, ¿no? Por ejemplo, uno puede ser la aprobación del bono orgánico, otro es apoyar a los emprendedores que están transformando los residuos orgánicos que tenemos en el país. Es sorprendente, por ejemplo, la cantidad de residuos que se botan de los camales, Sí. ¿no? La sangre, ¿no? Las vísceras, la panza. Todo eso es... Todo eso- sirve. Todo sirve, nada. Ahora tenemos que hablar desde el enfoque de la economía circular. Pero si hasta la basura en otros países es Claro, negocio. así es. Exactamente. Y aquí es un problema y en otro país es una Así oportunidad. es. Tenemos bastantes residuos orgánicos que nosotros lo generamos de las actividades económicas vinculadas a la alimentación y los residuos orgánicos que se generan desde las mismas fincas, en las mismas unidades productivas. Dime algo, Luis, si tan solo se pone en marcha esta estrategia de combinar, como también lo mencionó el ministro Alencastre, el abono orgánico con el abono químico, podríamos estar hablando un corto plazo de que los precios de los productos comenzarían a abaratarse nuevamente. Yo creo que sí, con toda seguridad. Yo Porque, creo- hermano, te cuento que a mí me duele el bolsillo cada vez que voy al mercado. Los precios suben y suben cada vez más. No, y además yo te lo digo como agricultor, yo soy agricultor, o sea, tengo una finca en el Valle Chillón de 4 hectáreas, entonces estoy sintiendo los problemas directamente y estamos enfrentándolos, de qué manera nosotros podemos bajar nuestros costos, de qué manera podemos ser más eficientes para seguir produciendo los mismos niveles. Si a mí como consumidor, como padre de familia, me golpea el bolsillo cada vez que voy al mercado y encuentro los productos cada vez más caros, la papa está carísima. Se ha triplicado el precio respecto a lo que por lo menos hace meses atrás costaba. Está muy cara la papa. La cebolla igual y otros tubérculos también y otros productos también. ¿Cómo golpea a ustedes esta crisis? A nosotros nos golpea por 2 razones. El mercado. Los intermediarios nos pagan demasiado poco. Los intermediarios son los que se llevan la mayor tajada respecto, digamos, a la rentabilidad. Y los consumidores pagan ese costo. Por eso que estamos exigiendo de que tengamos las bioferias para que el agricultor y el consumidor se encuentren y se pague un precio justo. Acá lo que realmente no hay un problema de productividad. Yo creo que hay un problema más bien de cuánto le vas a pagar al agricultor. Yo produzco hortalizas. A mí la lechuga en la chacra otra vez me ofrecen solamente 20 centavos por lechuga, mientras que al consumidor le siguen vendiendo a $1.50. Eso no puede ser. Es un abuso. Es un abuso. O sea, nosotros tenemos capacidad de producir. Y además, nosotros producimos bajo las técnicas agroecológicas, o mejor dicho, un alimento saludable. Pero sin embargo, tenemos que venderlo a un precio pues irrisorio y de esta manera no garantizamos nuestra rentabilidad
Y muchas veces hasta ni siquiera recuperamos nuestro capital invertido. Y la verdad que lo que pasan ustedes como agricultores es bastante fuerte y son los que más sufren en esta cadena productiva, que uno termina alimentándose muy rico, comienza a papear muy delicioso y no saben lo que los campesinos padecen día a día. Pero cuéntame, mañana entiendo que tienes una reunión con el ministro de Agricultura, Andrés Alencastre. Tenemos una reunión con la Dirección ¿Ya? Agrícola y Agroecología. Vamos a analizar este tema de carácter técnico, vamos a explicarle de que tienen que viabilizarlo. Creo que eso es la agenda. Esperamos que ellos tomen pues una decisión concreta de aprobar algunos planteamientos que ya nosotros hemos entregado. O sea, no estamos simplemente planteando ideas sueltas, hasta hemos hecho un proyecto de decreto de urgencia para que los funcionarios del Ministerio de Agricultura puedan, digamos, analizarlo técnicamente o legalmente y saquen una resolución que beneficie a todos los agricultores pequeños, ¿no? Que necesitan este abono orgánico para nutrir a las plantas y para nutrir al suelo. Pero la verdad que no me cabe en la cabeza algo. Si ustedes, que son los que conocen el manejo del suelo, conocen la realidad, ¿cómo es que no les toman en cuenta para un momento de decisiones fundamentales que el gobierno debe asumir? Esa es una paradoja, ¿no? Simplemente no están escuchando, digamos, la voz de los agricultores, De los que saben cómo se maneja esto, ¿no? Y habiendo recursos, estamos enfocándolo directamente a un insumo que tiene mucho costo. Imagínense, se va a invertir, según la resolución aprobada, 348 millones de soles. Yo siempre le digo, la mitad de eso inviertan en la línea de abonos orgánicos. Vamos a generar cambios sustantivos en la dinámica del suelo. Y vamos a contribuir a la sostenibilidad en lo que significa la producción de alimentos. Luis Golero, muchas gracias. Espero que esa reunión que sostengas mañana en el Ministerio de Agricultura sea bastante fructífera y que por una vez les hagan caso. Y esperamos eso. Ojalá que les hagan caso. Creo que esa es nuestra preocupación y esa es nuestra demanda, y más bien agradecerles a ustedes por darnos este espacio para hacer conocer a la opinión pública de la necesidad de fertilizar a nuestros suelos de forma natural y darle vida y garantizar la producción de alimentos saludables. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Exitosa.